Dios les bendiga a todos de una manera muy especial. En el día de hoy traigo un mensaje para todos ustedes que me ven y que me escuchan. Aquí siervo Alberto Páez, ministro de Dios, con el mensaje de hoy. La Biblia dice en Primera de Corintios, capítulo 14 y verso 40, pero hágase todo decentemente y con orden. Quiero hablar del Dios de orden, de que todas las cosas de Dios son ordenadas, de que Dios es un Dios de orden. Pero quisiera primeramente orar, que es importante. Señor, te doy gracias por la oportunidad que me brinda de estar aquí una vez más para traer palabra, oh Dios, que puedan edificar y bendecir a los hermanos, hermanas, amigos y amigas que me puedan ver y escuchar. Señor, recibe la gloria y la honra, porque tú la mereces, hoy, mañana y siempre. Quiero definir, el apóstol Pablo dijo que todo hay que hacerlo decentemente y con orden. Y yo quiero enfocarme en la palabra orden, porque nosotros le servimos a un Dios de orden, a un Dios ordenado, a un Dios que todo lo que ha establecido tiene un orden. En Dios no hay desorden, todo es orden. Quiero definir lo que el diccionario dice sobre la palabra orden y sobre la palabra desorden. Porque si hablamos de orden, tenemos que hablar de lo que es contrario al orden. Dice que orden es la colocación de las cosas en el lugar que les corresponde. Regla o modo que se observa para hacer las cosas. Y la palabra desorden es falta de orden o de funcionamiento normal, perturbación del orden y disciplina de una comunidad de personas. Esa es la definición del diccionario de la lengua española. En los días en que vivimos, estamos mirando muchas cosas que están aconteciendo en derredor nuestro. Pero lo que más nos llama la atención son las cosas que están ocurriendo en lo que nosotros conocemos y que somos miembros, que es la iglesia. La iglesia. Quiero decir que Dios es un Dios fuente de toda sabiduría. Y la sabiduría de Dios es infinita. Dios es sabio. Y todas las cosas que hace, todo lo que ha creado, Dios pone un orden. La iglesia que fue revelada por Jesucristo, hablando con algunos de sus discípulos, y a la respuesta de una pregunta, a la respuesta que hizo Pedro, el Señor declaró lo que hoy conocemos como la iglesia de Jesucristo. ¿Qué está pasando? Parece que todo está fuera de control, parece que hay caos, parece que hay anarquía, no hay respeto,
hay confusión, hay tantas cosas, y no es un invento de mi persona, sino que nosotros todos podemos ver en redes sociales lo que está aconteciendo y cómo tantas cosas que se ven en el diario vivir concerniente a la iglesia, la cual es objeto de críticas y de muchas cosas negativas. Pero quiero en este día hablar de que Dios tiene un orden. Ay de aquel por quien vengan escándalos, dijo el Señor. Ay de aquel por quien vengan escándalos. Y hoy estamos mirando tantas cosas y la estamos mirando todos porque son de público conocimiento. Se hacen pública a través de estos medios, de estas plataformas sociales, las cuales transmitimos, y por la gracia de Dios no nos cuesta un centavo, no nos cuesta $1 poder predicar y manifestarnos. Pero hay tantas cosas raras y extrañas. Yo pienso que los hombres de Dios, los predicadores, los que tienen títulos que están descritos en la Biblia, apóstoles, evangelistas, maestros, pastores, profetas, etcétera, etcétera, creo yo que todos tenemos una responsabilidad en nuestros hombros de hablar este mensaje de salvación, este mensaje de perdón. Pero ¿qué está pasando hoy día? Están aconteciendo muchas cosas que llaman la atención y han despertado las críticas duras en contra de la iglesia, señalamientos de cosas que no son agradables ni ante los humanos, mucho menos ante los ojos del Señor. Parece como que todo está fuera de control. Hay personas que quieren ser de una manera y no pueden serlo. No pueden serlo. Quisieran actuar de una manera y no pueden actuar de esa manera. Entonces hay tantas actuaciones que son raras, que son extrañas y chocan con lo que enseña la Biblia. Cualquier persona, llámese como se llame, ocupe la posición que quiera ocupar, tenga el título, el conocimiento que lo avale, no importa quién sea, que predique otra cosa que no esté respaldada por la Biblia, tiene problema serio con Dios. Cualquiera que viniere predicando otra cosa, pretendiendo que está predicando la palabra de Dios, pero está distorsionando, está engañando, está desviando, y es otro evangelio, es otra filosofía, la Biblia lo condena y hay maldición sobre su vida. Hay que corregir muchas cosas. Se ha quebrantado el orden establecido. ¿Quiénes lo han quebrantado? ¿Todos? No, muchos que se han introducido y que supuestamente proclaman que han sido llamados por Dios y que son discípulos del Señor, que son seguidores del Señor, que son cristianos, pero a la vista de todos hacen cosas que no van acorde
que son incoherentes con la Biblia, incoherentes con lo que profesan creer, incoherentes con la fe que profesan. Hay que corregir muchas cosas que están pasando. ¿Se ha perdido el orden? ¿Hay desorden? De acuerdo a las definiciones que di al principio, creo que sí. Se ha perdido el orden y no podemos negarlos. Cada día lo estamos viendo en las redes sociales, cosas que llaman la atención aún a aquellos que no han conocido al Señor, pero que han escuchado tanto, han oído tanto y han visto a través del tiempo cómo es el evangélico, cómo es el cristiano. Tienen una idea de cómo debe ser la iglesia, que también ellos critican, también ellos se expresan, aunque no tengan el profundo conocimiento de la Biblia, porque a lo mejor pueden leerla como si tuvieran un amuleto o de vez en cuando, pero el deber del cristiano es escudriñar la Biblia diariamente. En la vida tendremos problemas, tendremos dificultades, tendremos oposición. En la vida cristiana también, pero eso no tiene que empujarnos a vivir diferente a como la Biblia enseña, a introducir cosas dentro de la iglesia que no corresponden a las enseñanzas bíblicas. No estamos libres de problemas, de dificultades, pero eso nos impulsa como una catapulta, nos lleva de un lugar a otro. Es como un entrenamiento para nuestras vidas como cristianos. En todas las cosas de la vida, para que funcionen bien, necesitamos orden. Tenemos que tener orden para que las cosas funcionen bien. Y cuando las cosas no están funcionando bien, podemos asumir que se ha interrumpido el orden de lo establecido y por eso las cosas no funcionan bien, no salen bien, porque ese orden ha sido alterado. Quiere decir que las cosas que estamos mirando nos dicen que algo no está funcionando bien, que algo no está caminando bien, que algo no se está proyectando bien, que hay algo que se ha salido del orden. En una ocasión, según el libro de Mateo, en el capítulo número 21 del libro de Mateo, dice de esta manera, quiero leerlo para poder entrar en materia. Dice: por la mañana, volviendo, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Habían alterado el orden establecido y el Señor se enfureció, y estaban vendiendo asuntos relacionados con los sacrificios que se hacían en el templo, y el Señor le llama mi casa. Y se pudiera decir que la iglesia es la casa de Dios.
Y cuando dice mi iglesia y dice mi casa, diríamos que son sinónimos. Y el Señor se molestó. Y hoy día están pasando cosas similares o peores que las que estaban pasando cuando el Señor llegó a su casa, llegó al templo. Necesitamos orden. Sin orden no podemos funcionar. Sin orden estaremos separados. Sin orden estaremos divididos. La iglesia misma ha expuesto muchas cosas y ahí están. No es un invento mío. Ahí están en las redes sociales. Y yo pudiera señalar muchas, pero la gente la nota. La gente ve los videos y la gente ve proclamaciones y cosas que le llaman la atención a gentes que no conocen a Dios, que no tienen una relación con Dios, que no se han convertido nunca al Señor. Y nosotros estamos ciegos. Y nosotros no la estamos mirando. No están frente a nosotros. La estamos viendo. Entonces, ese orden, el Dios que le servimos, que es un Dios de orden, y que todas las cosas tienen que ser ordenadas, nos exige a nosotros que hagamos las cosas con orden. Hay que restablecer el orden. Se ha perdido y se ha deslizado todo por diferentes senderos. ¿Quién manda a quién? ¿Quién le da orden a quién? ¿Quién obedece a quién? Cada cual se ha situado en su lugar, como si fueran ejércitos. Han tomado sus puntos estratégicos y desde allí están bombardeando, están hablando, están enseñando, se proclaman y tantas cosas. ¿Permitirá Dios que todas estas cosas continúen de esta manera? Eso piensa el ser humano. Eso piensan hombres y mujeres que han perdido el temor a Dios, que se han alejado de una manera u otra de Dios. Pero Dios está pendiente de todas las cosas. Pero todavía hay un pueblo fiel a Dios. Todavía hay un remanente fiel que no le ha fallado a Dios y que vive dentro del orden de Dios. No importa que muchos hablen de Dios y que se proclamen con títulos de que ellos son. Las evidencias son otras. El testimonio es otro. Es incoherente, es contrario. Pero todavía hay gente fieles. Hay hombres y mujeres temerosos de Dios que viven dentro del orden de Dios. ¿Y qué es lo que está pasando? Hay desorden en la familia. Hay desorden en la sociedad. Pero también hay desorden en las iglesias. Y cuando se oye la palabra desorden, da la impresión de que es un tumulto que se ha sublevado, que se ha levantado. No, es salirse del orden establecido y hacer lo contrario a lo que enseña la Biblia, la palabra del Señor. Y yo preguntaría, ¿cómo están nuestras vidas en este momento? Porque tengo que generalizar, hablar en términos general. ¿Cómo están nuestras vidas? Hay desorden individual. Individualmente muchos
no oyen a nadie, no obedecen a nadie, no siguen reglas, se autoproclaman, se autotitulan. Individualmente, ellos son ellos. No se equivocan, no fallan, de acuerdo a la opinión de ellos. ¿Está en orden o en desorden? ¿Cómo están nuestras vidas? ¿Están en orden, de acuerdo a como dice la Biblia, o están en desorden? Y Dios nos amonesta a que hagamos todo con orden, porque Él es un Dios de orden. Y dije que es un Dios sabio, de una sabiduría infinita. Dios no se equivoca, nunca se ha equivocado, ni se va a equivocar jamás. Es perfecto en todos sus caminos, en todo lo que Él nos ha dejado. Dios, vuelvo y repito, es un Dios de orden. La falta de orden afecta el testimonio cristiano, afecta el testimonio de las iglesias, afecta el testimonio de nuestra fe en el Señor. Cuando no hay orden y queremos defender lo indefendible, queremos sustentar lo que no se puede sustentar, tenemos que ser honestos y serios, porque estos asuntos tratan de la salvación y de la vida eterna. La vida cristiana no podemos vivirla a nuestra manera, a nuestro criterio, a nuestra forma de pensar. No me importa lo que pueda decir el teólogo más preparado. No me importa lo que pueda decir el PhD, el filósofo, el psicólogo, el psiquiatra, el teólogo. A mí me importa lo que dice la Biblia. En lo tocante a lo relacionado con nuestra fe en el Señor, lo más importante es lo que la Biblia declara, lo que la Biblia dice. Y la falta de orden afecta el testimonio. No somos reconocidos nosotros por nuestro discurso, por nuestras palabras, por lo bonito que nos expresemos, por la dicción, por el léxico, por el vasto conocimiento que tengamos. No, por las palabras que impresionen a los demás. Qué bien habla ese hombre. Ese hombre es muy sabio. Lo invitan a todos los programas. Qué conocimiento vasto tiene. Eso no es lo importante, sino tener vidas ordenadas que en todo muestren a Dios al mundo. Cuando las vidas están alineadas con Dios, en el orden de Dios, dan testimonio y muestra al mundo de que Dios vive en nosotros, de que nosotros verdaderamente le servimos a Él. Muchos estamos siendo conocidos por el desorden en nuestras vidas, por el desorden en la familia, por el desorden en la comunidad y por el desorden que hay en las iglesias. Hoy día, muchos malos testimonios. Y son cosas que como hoy hay la facilidad de grabar y poder subir los videos a las plataformas sociales existentes, la gente mira. Hay muchas cosas que son calumnias, que se la inventan, pero hay otras que son reales y salen a la luz. Son un mal testimonio para
el lugar donde se produjo o la iglesia donde se produjo, pero también la gente señala al cristianismo, señala a Dios y pregunta: ¿dónde está Dios? Si a usted le dan una orden de hacer algo y usted no la cumple, el culpable no es el que le dio la orden, sino usted que la desobedeció y la incumplió. Entonces, el mundo está siendo conocida la iglesia. Déjeme decirle, las cosas que usted ve que no se ajustan a la Biblia, esa no es la iglesia del Señor. Eso no es el cristianismo. Esa no es la vida cristiana. La vida cristiana es la que se vive de acuerdo a la Biblia. Es la que se testifica con el estilo de vida, con la forma de hablar, con la actitud, con nuestras reacciones, con nuestros testimonios, con la manifestación de amor y una serie de cosas que acompañan la vida cristiana, que acompañan a todos aquellos que profesan ser hijos de Dios, que profesan que le sirven a Dios. Fíjense si Dios es tan sabio y tan exigente que a los que son líderes, pastores en el mundo entero, las exigencias de Dios es que tengan orden en su hogar, en su casa, esposo de una sola mujer, que tengan a sus hijos en sujeción, que sean ejemplo a sus esposas, a sus familiares. Una exigencia que hace la Biblia. Ese es el orden de Dios establecido y no se puede violar ese orden. En los principios la Biblia dice en Génesis 1:1 que la tierra estaba, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Alguna versión dice crió Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y hoy la tierra está desordenada. Hay desorden en todos los órdenes de la vida social, de la humanidad. Hay desorden en todo, en la familia, individualmente, en la comunidad y lamentablemente en las iglesias. El orden refleja el carácter de Dios y su diseño. El carácter de Dios es un carácter de un Dios de orden. Y todo aquel que tenga el carácter cristiano, que tenga la naturaleza que Dios imparte en su vida, también tiene que reflejar el carácter de Dios en su vida. Creo que lo que hacemos y cómo lo hacemos y las motivaciones que hay detrás de ello es una cosa muy importante. Hoy hay predicadores por montones, por cantidades. Hay predicaciones diferentes, interpretaciones diferentes, señalamientos, músicas extrañas en las iglesias, rock, lo que le llaman música sublimal, música sublimal, que llevan un mensaje negativo. Y todas estas cosas para el entretenimiento y el espectáculo y para que la gente acudan, se permiten. Y están las críticas. Y sigo hacia adelante porque quiero compartir 2 testimonios con los que me están escuchando. Bendito sea el nombre de Dios. Lo que hacemos nosotros, creo, y sus motivaciones, ¿por qué lo hacemos? Eso es importante, Dios lo está mirando. Años atrás, a las iglesias, por lo general,
se le estimaba, se le respetaba. Cuando venía un grupo de evangélicos caminando, transitando por algún lugar, y habían grupos haciendo chistes y cuentos deshonestos, se callaban y decían: ahí vienen los evangélicos. Había ese respeto, había esa estimación, existían años atrás. ¿Y qué pasa hoy? Se ha perdido, porque se han introducido muchos, rompiendo el orden establecido, y han diluido el espesor, porque el evangelio es pesado. El evangelio no es fácil vivirlo, la vida cristiana, y lo han diluido, que hoy todo el mundo profesa la vida cristiana y creen que es vivirla al estilo de ellos y como ellos lo interpretan. Y algunos dicen que la gracia de Dios es un regalo y que en la gracia Dios ha hecho todo por nosotros, que nosotros no tenemos que hacer nada. La gracia es más delicada que la ley. El regalo de la salvación, que no es por obra, para que nadie se gloríe por lo que uno hace, hay que apreciarlo, hay que venerarlo, hay que tenerlo en grande estima. Pero hoy la liviandad con la que se vive el evangelio, que la gente piensa que por asistir un domingo a la iglesia está complaciendo a Dios, están en paz con Dios y con sus conciencias. Pero no es esto, es la vida como tú la vives, tu manera de ser como ser humano, tu relación con Dios. Eso es lo más importante. Hoy hay un tono más crítico, abierto contra la iglesia. Y hay críticas que están fundadas en el testimonio y en la manera como se ministran en muchas iglesias. Lamentablemente, alguien tiene que decir la verdad. Y mucha gente no estarán de acuerdo conmigo. Algunos se disgustarán. Pero yo tengo que proclamar esta verdad y decir las cosas que están pasando. Pero Dios se va a encargar de poner el orden, porque esta obra es de Dios. Ningún hombre, llámese como se llame, es el dueño, ni ninguna mujer, de la obra de Dios. No importa la fama que le hayan dado. La Biblia dice que los que van a entrar al cielo no son los famosos, los que tienen nombres, los grandes predicadores, los grandes teólogos, los grandes sabios. Los que entrarán al cielo son los que hacen la voluntad de Dios, los que perseveren hasta el fin en este santo y glorioso evangelio de Jesucristo. Hace años se publicó un artículo en una revista famosa de Estados Unidos, titulado, este era el título: ¿Ha perdido su alma la iglesia? Ese era el título del artículo escrito. Y decía más abajo: la iglesia está en desorden. Y el que lo escribió no era ni pastor, ni apóstol, ni profeta, un periodista, que esa era la percepción que él tenía por el testimonio que estaban dando. Y escribía: lo nuevo contra lo viejo. En uno de los encabezamientos, lo nuevo contra lo viejo. ¿Qué es lo nuevo contra lo viejo? El nuevo estilo de predicar, el uso de los lenguajes originales, el hebreo y el griego, para cambiar el significado, y buscando los errores en las cosas viejas, donde se vivió un evangelio apartado,
donde había respeto por la iglesia, donde había testimonio, donde se salvaron miles y miles de personas para cambiarlo, y donde hoy la permisión, donde se permiten tantas cosas, que es una prerrogativa de Dios, la permisión, lo que permiten, que están a la cabeza, permitiendo cosas, y cada cual tiene un evangelio distinto, un mensaje distinto, y por eso hay señalamiento de que pertenecemos a un mismo pueblo, a un mismo Dios, y tenemos tantos puntos de vista diferentes, cuando nuestro guía tiene que ser la Biblia, la santa palabra del Señor. Alguien dijo: no sé qué le ha sucedido a la iglesia que conocí desde niño. Todo se ha vuelto moderno y en un alto grado. Se ha modernizado. ¿Qué estoy mirando? Espectáculos, show, luces, escenario, gente famosa, personas con guardaespaldas, personas con un prestigio que no pueden hablar con los demás. Desde el punto de vista de Dios y ante los ojos de Dios, no creo que haya personas de más alto nivel que otras. Dios llama al ministerio y puede servir y estar frente a multitudes, pero está haciendo lo que Dios te llamó a hacer. Y el Señor Jesucristo te dice que eres siervo inútil. Y no se vaya a enojar conmigo. Busque lo que el Señor quiso decir. Está haciendo lo que te llamé a hacer. Y si no quiere hacerlo, porque no eres imprescindible, Dios no tiene plan B. A Dios nada lo sorprende, nada lo toma por sorpresa. Y decía esta persona: todo ha cambiado. Y dijo: lo que se ve no se puede ocultar. Las cosas que se están mirando, ¿cómo las vamos a tapar? ¿Cómo vamos a corroborar con ellas? No podemos hacernos cómplices, copartícipe de todas estas cosas que están aconteciendo. Tenemos que declararla. Declarar lo que dice Dios en su palabra. Y sigue diciendo esta persona: en los servicios sale mucho humo blanco, mucho humo gris, reflectores de color rojo y reflectores de luz blanca para darle un matiz al escenario. Y lo más triste, decía esta persona, que han introducido este tipo de espectáculo para mejorar la concurrencia, para atraer personas, para que vengan personas, para que sean atraídos por el espectáculo, por el escenario. ¿Y el Espíritu Santo para qué está? Es el Espíritu de Dios quien convence los corazones. Y algunos dicen: es estrategia que Dios nos ha dado. La estrategia es que busque a Dios, que te llene de la unción del Espíritu Santo de Dios, para cuando hable palabras entren a los corazones, rompan la fuente del pecado, convenzan al pecador que está sentado, no para llenar el intelecto, sino para cambiar el corazón. Han introducido para tratar de mejorar la iglesia, porque la iglesia está anticuada. Y este hombre lloraba expresándose: lo nuevo está empujando a lo viejo.
Pero lo nuevo de hoy, comparado con lo de ayer, hombres y mujeres que oraban y buscaban a Dios, que ayunaban, que se retiraban, que conquistaban la presencia de Dios, que se manifestaba el poder de Dios en milagros, en señales, en prodigios visibles. No una parafernalia, no algarabía, hechos reales. Yo soy testigo de eso. Pero leía lo que estos dos hombres decían. Salió publicado en una revista popular de Estados Unidos. Una casa, como dijo el Señor, mi casa, mi iglesia, que está en orden, es una iglesia de oración, que no se ha desviado y ha dejado la oración. Y hoy los cultos menos concurridos son los cultos de oración. Parece que es, como dicen en el lenguaje popular, es un cuco para las gentes cuando se habla de orar. Una iglesia en el orden de Dios establecido es una iglesia de oración. Es una iglesia de ayuno. Es una iglesia de fe. Es una iglesia de instrucción. Es una iglesia de gloria, donde la gloria de Dios tiene que estar. No que debe estar, sino que tiene que estar. Una iglesia de orden es una iglesia de Dios, donde Dios está manifestado. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Uno está cansado de ver tantas cosas que están fuera de las Escrituras. Tanto aislamiento, tantas personas que se dan prestigio, tantos famosos, tantas personas que tienen honorarios establecidos por ello. Este evangelio es gratis. Este evangelio es para salvación. ¿Dónde está la compasión por los perdidos? ¿Dónde está el amor por los que se pierden? ¿Dónde está el amor por los que están enfermos en los hospitales? ¿Dónde está la compasión por los que están en las cárceles? Muchos tienen su agenda propia de lo que ellos están buscando y quieren alcanzar. Pero déjame decirte que Dios conoce lo que está en tu corazón. Tu agenda personal para alcanzar, para tener logros. Eso es un problema tuyo, pero Dios la conoce. Necesitamos ver la gloria de Dios manifestada. No tan solamente en palabras huecas y vacías, en discursos, en sermones motivacionales, palabras que rompan los corazones. Y las señales, los prodigios y los milagros son el respaldo de Dios a su palabra. Cristo dijo: en mi nombre harán cosas más grandes que la que yo he hecho. Eso dice el Señor en su palabra. Y yo soy testigo de lo que son los milagros y prodigios de Dios, porque tuve el privilegio de estar al lado y ser compañero de uno de los hombres más usados por Dios en Latinoamérica. Un evangelista, un hombre usado por Dios tremendamente, y no tenía muchas palabras. Era sencillo, pero era efectivo. Cuando estamos en el orden de Dios, vamos a ser efectivos. ¿Hasta dónde queremos llevar la iglesia? La iglesia no es tuya. A los que se creen que la iglesia es de ellos, la iglesia es del Señor. El jefe es el Espíritu Santo. Y hoy cualquiera en un lugar se autoproclama como que es un líder y se atacan con nombres y apellidos frente al mundo que nos contempla, que nos mira.
hemos perdido el orden. Hay que volver al orden de Dios, porque Dios no es desordenado. Dios es un Dios de orden y nos dicen que hagamos las cosas decentemente y con orden. Si nos salimos del orden de Dios, aunque digamos que Dios dice, porque esa es una situación que se ha popularizado, y Dios me habló, y Dios me dijo, y Dios me dijo, y Dios me habló. Utilizan esto como un mecanismo de impresionar, de crear una impresión, y muchas veces lo que Dios dicen que le ha dicho nunca se ha cumplido, y las cosas que Dios habla se cumplen. Queremos ver a Dios actuando, queremos ver a Dios obrando, queremos ver milagros, queremos ver avivamiento. Avivamiento no es música con instrumento a alto nivel. Avivamiento no es carrera ni salto. Avivamiento no es escándalo. Vamos a entrar en el orden de Dios y veremos cómo las cosas van a cambiar. Esta palabra, Dios la respalda cuando estamos dentro del orden que ella establece. Cuando nos salimos del orden que establece la Biblia, ahí empiezan todos los problemas, todos los fallos, las dificultades, las separaciones, las divisiones, la competencia, el buscar prestigio, éxito, popularidad. Ahí se daña todo. Cuando los hombres, los humanos, quieren interrumpir el orden de Dios establecido y quieren meter las narices en lo que le corresponde a Dios, en lo que Dios tiene que hacer, todo lo dañan. Y hoy esa es la razón por la que hablan tanto de la iglesia y señalan y acusan. Y si no quiere creer lo que estoy diciendo, váyase a buscar videos en las redes sociales y va a encontrar cosas que a lo mejor lo van a escandalizar y exclamará y dirá, no es posible. Y todo lo que le declaramos a la gente es, vas a triunfar, vas a tener esto, pero no le decimos, hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio de entrega, de sacrificio, dedicación. Esta gracia costó la sangre de Cristo y tiene un valor incalculable. No tiene precio. Entonces, vivamos dentro del orden de Dios y hagamos las cosas con orden. No seamos desordenados. No nos salgamos del orden de Dios establecido, porque vamos a fallar. Y hay caminos que al hombre le parecen derechos, mas su fin es camino de muerte. Engañoso es el corazón más que nada. ¿Quién lo conocerá? Dios conoce tu corazón. Dios conoce mi corazón. Sométete a Dios y sigue el orden que Él ha establecido. Dios te bendiga, Dios te guarde donde quiera que esté, y que la misericordia de Dios nos acompañe y esté con nosotros hoy, mañana y siempre. Le bendiga a Dios. Será hasta una próxima ocasión.